miedo que tuya. Vas como el mar azul, me tienes en la orilla, pensando en qué te haría. Así me tienes tú. Así me querías tú y me sigue queriendo. Hola, mi Doc, buenas tardes con toda esa gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. 5 de la tarde en punto. Estamos iniciando con Doctor 7 y hoy es especial, mi Doc. ¿Por qué es especial? Porque es miércoles y estás tú aquí. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces hago aquí? un A ver, miércoles cuéntale a la aquí? gente, ¿Qué ¿qué estoy haces aquí? haciendo yo aquí? ¿Por qué el Doc Arturo de Salud Veterinaria está en el lugar del Doctor Carlos? Porque le pedí de favor que me preste un ratito su espacio. Le dije, Carlitos, tú ya has tenido mucho protagonismo, me toca a mí. Y hoy quiero tocar un tema especial con invitados especiales, así que el miércoles es mío. Por eso hoy vamos a tratar de salud veterinaria. Un tema bastante controversial, pero importante tocarlo respecto a la salud veterinaria. ¿Cuál es ese tema? Y por eso es que tenemos a 3 muy especiales invitados, así que ustedes tienen que seguir todo el programa, toda esta hora de salud veterinaria, porque hablaremos sobre la eutanasia en nuestras mascotas. Por eso, mira, doctor, te voy a enumerar dímelo. Los invitados que tenemos del día de hoy. A ver. Nos va a acompañar una representante de la Unidad de Bienestar Animal. Ya. Nos va a acompañar un médico veterinario especializado en coaching, ¿verdad? Coaching veterinario, Ajá. salud emocional Y veterinaria. vamos a cerrar el programa con una psicóloga Psicóloga, para que ella nos diga cómo tomar estos casos, ¿no? Quizá ahí se podría también presentar este tipo de depresión por pérdida de un animalito que también es un ser querido. Y todos esos temas los vamos a ir tocando durante esta hora de programa, así que los invitamos, bienvenidos. Gracias también a esa gente que está conectada en www.ecuadortv.es. Ya sabe que también por allá estamos, así que si no nos ha visto, vaya a darse una vueltita, mi Doc. Sí, Lari, hoy día sí vamos a hablar de la eutanasia, pero no vamos a tocarlo de la típica manera que siempre se toca este tema, sino vamos a explicar cómo, por qué se decide la eutanasia, ¿En qué casos? pero también vamos a hablar sobre la salud emocional de los veterinarios que realizan este procedimiento y también cómo se maneja el luto. Ahora ya se habla del luto en mascotas. ¿Qué crees tú? ¿Puede ser que sea así? Entonces, el día de hoy tenemos todos esos especialistas. Yo creo que sí. Sí, tal cual. Ahora ya se habla de luto, pero el luto solamente lo vive el tutor o también el veterinario. ¿Qué será? Ahí ¿A sí me nosotros pusiste también a nos dudar. afecta o somos seres de piedra que solamente vamos por el mundo matando animalitos? Es que no es así. Es verdad. Justamente antes de entrar al programa yo le decía al Doc, ¿no? Siempre nos enfocamos en nuestra mascota y el dueño de la mascota, pero ¿y qué pasa con la persona que realiza ese tipo de procedimientos? Que, o sea, no es como cualquier cosa nomás. Estamos medios locos nosotros, eso sí lo digo, los veterinarios estamos medios locos. Y no ¿Será es que sí? Sí, estamos medios locos, hay que admitirlo. Bueno, contigo lo compruebo. Pero ese es el programa que tenemos hoy. Pero así rapidito, porque Edu, nuestro productor, me está diciendo, ya doctor, ya, queremos a los invitados. Voy a decirles dónde me pueden encontrar a mí. ver, porque ¿dónde? también Tú solito tengo que preséntate. tener protagonismo un poquito el día de hoy. Estamos ubicados en la veterinaria Petco. Ahí me pueden encontrar. ¿Dónde está? En la avenida América y Abelardo Moncayo, esquina en la ciudad de Quito, en el sector de la Rumipamba. ¿En dónde? ¿Cuál es el número que nos pueden contactar? Al 098 45 28 300. El número está ahorita en pantalla. Les repito, el 098 45 28 300. Y también nos pueden seguir como Veterinaria Petco, porque ustedes saben muy bien que en Veterinaria Petco Los queremos, los cuidamos. Así que no hay pretexto. Y No hay si pretexto. es que, además de los servicios que ofrece Veterinaria Petco, te quieren también seguir en redes sociales, ¿cómo estás? Claro que sí, ustedes quieren tener un poco más de intimidad conmigo, saber qué hago, a qué me dedico, escuchar consejos, pueden seguirme como el Vet Arturo en Instagram y TikTok. Ahí podemos tener un poquito más de intimidad en lo que se trata de contenido de redes. Perfecto, ¿Por qué? amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy el traductor de sus mascotas. Eso es cierto. Bueno, ya les dijimos las redes sociales de Petco, del doctor Arturo, del traductor de sus mascotas, pero ¿dónde ver a Doctor 7? Yo le tengo estas dos alternativas. La primera ya le dije que fue en la programación en vivo, en la página web de Ecuador TV. La segunda es si es que usted por algún motivo está por salir de su casa, del lugar de donde esté y tiene que apagar la tele y no puede ver el programa, tranquilo que todos los programas de Doctor 7 los subimos a la página de YouTube. Estamos como Doctor 7 Ecuador TV y le va a salir primera y segunda temporada del Doc Arturo y del Doc Carlitos Nieto. Y además, mi Doc, Dime. ¿dónde pueden interactuar con nosotros? Obviamente pueden interactuar con nosotros en la página de Instagram
en doctor7.es. Y ahí ustedes en nuestras historias van a poder encontrar lo que es el Animal Trivia, porque ya saben que a mí me fascina preguntarles cosas y hoy no es la excepción. Así que vamos a ver qué dice la Animal Trivia el día de hoy. A ver, veamos para que ustedes voten @doctor7.es. La pregunta de hoy nos dice, ¿qué factor debe considerarse al decidir la eutanasia para una mascota? La opción A es el costo del procedimiento, la opción B, la calidad de vida y el bienestar del animal, y la opción C, la cantidad de espacio disponible en el hogar. Ya te pasaste con esa opción A. Es que, aunque tú no creas, estos son hay opciones, opiniones, claro. ¿en O sea, serio? aunque tú no creas, estas El son costo preguntas del que uno vive día a día. procedimiento. E incluso me han llegado a decir, doctor, ¿y no puede utilizar un medicamento que solamente no cueste tanto y sea más barato? Y les digo, sí hay, pero el animalito sufre. No, no importa. Entonces, con eso tenemos que lidiar nosotros los veterinarios y hoy vamos a hablar de ese tema. Me va a doler el corazón el tema del Es día un de hoy. tema Pero un para poco eso tenemos a fuerte. la psicóloga que Claro. nos va a ayudar a sobrellevar este tipo de situaciones. Luego de aquí salimos a terapia. Nos vamos con eso a una pequeña pausa, pero no se vaya que enseguida regresamos con más de Doctor 7. Hoy, miércoles, sí, le tenemos al doctor Arturo Caviedes acá para hablar justamente sobre salud veterinaria. Ya volvemos. Eso, ya volvemos. Volvemos con Doctor 7 y qué maravilla entrar al segundo bloque y sin la canción del mito, que me hace ver ahí toda seria, mala, tenebrosa. Hoy no tuvimos Hoy tiempo no para tuvimos mitos. la oportunidad, así es, pero porque el programa lo amerita. Ya sabe que tenemos 3 invitados muy especiales por el tema del día de hoy que vamos a tratar y es sobre la eutanasia. Mi Doc, y ya estamos aquí compartiendo con nuestra primera invitada. A ver, por favor, tú ten el honor de presentarla. Claro que sí. Nuestra primera invitada es la doctora Karina Pisco. Ella es la directora de la Unidad de Bienestar Animal del Distrito Metropolitano de Quito. Ella el día de hoy nos va a explicar un poco cuáles son los criterios y el manejo que se realiza respecto a la eutanasia en este ámbito, medicina de poblaciones. Bienvenida, Doc. Qué gusto tenerte aquí. Nuevamente, ¿no? Nuevamente, sí. Gracias por la invitación. Bueno, Doc, estábamos hablando en el corte que es importante aclarar que en la veterinaria tenemos algunos tipos de medicinas. En este caso, lo que yo me manejo es medicina de pequeñas especies o medicina más en el enfoque preventivo y curativo. En el caso de la Unidad de Bienestar Animal es una medicina de poblaciones. ¿A qué se refiere eso? ¿Y cuál es el objetivo en el manejo de la eutanasia cuando tenemos este tipo de medicina de poblaciones? O sea, ¿en qué casos se aplica la eutanasia? ¿Se podría aplicar la eutanasia en la Unidad de Bienestar Animal y en qué caso se podría aplicar la eutanasia en la parte veterinaria? En la parte veterinaria, Ok. ajá. Así es importante, es súper importante entender esta parte, como tú dices, Arturo, no solo el control de poblaciones, sino también una medicina de albergues. También. Esa es otra cosa que también manejamos dentro de la Unidad de Bienestar Animal, porque no es lo mismo, por ejemplo, hay enfermedades infectocontagiosas que pueden ser, en algunos casos, por decir, salvables. Ya. Si es que yo tengo, por ejemplo, un animalito que tiene distemper, que recién empieza, por ejemplo, y yo como tutor decido tratar este animal, puede ser que, como sabemos los veterinarios, este tratamiento dependería no básicamente de la medicación o el tratamiento que utilicemos, sino más del sistema inmunológico que puede tener este animalito. Para que nos entiendan un poquito, el distemper es el famoso moquillo, Moquillo. lo que le Ah, conocemos ok. como moquillo, que es una enfermedad viral. O el parvovirus, por parvovirus. ejemplo, o este tipo de enfermedades que quizás en un hogar con un tutor responsable pueda tener una probabilidad de salvarse el animalito. Sin embargo, como tú decías, en control de poblaciones o manejo de albergue, pues son animalitos que no pueden entrar, no deberían entrar a un albergue porque pueden poner en riesgo la vida de los otros animales. Claro. Y quizás luego tienes un montón de animales que tienes que poner en eutanasia porque están enfermos o empiezan a tener ya complicaciones neurológicas o este tipo de cosas y que pueden poner en riesgo el mayor número de animales. Entonces, por eso es importante saber que, y de acuerdo a la ordenanza, que sería en los casos que la Unidad de Bienestar Animal puede eutanasiar, en la ordenanza tenemos 5 causales que son específicas Ya. y esas son las causas por las que la Unidad de Bienestar Animal puede poner, poner un animal bajo este ¿Y proceso. nos podrías nombrar esas 5 causas? Claro. ¿Cuáles son? La primera es que el animal tenga una enfermedad incurable o que tenga un sufrimiento permanente o crónico. La segunda es una enfermedad infectocontagiosa.
precisamente que tenga un dolor o físico, un padecimiento físico, psicológico, que le esté causando un mal bienestar. El tercero es que sea parte de una jauría feral. El otro que tenga una enfermedad zoonótica o que pueda poner en riesgo la salud pública. O sea, perdón, la otra es que sea un animal considerado potencialmente peligroso, o sea, que sea agresivo y que no pueda tener rehabilitación. Mira, hay que tomar muy en cuenta esos 5 factores. Y hablando en la medicina veterinaria, en la de pequeñas especies, también se toman en cuenta esos factores. Pero ¿cuál es la diferencia? Se toma en cuenta el factor de agresividad, se toma en cuenta el factor de bienestar animal y enfermedades terminales, y también se toma en cuenta muchísimo, en este caso, ciertos problemas o patologías que están desmejorando la salud del animal. Entonces, pero en este caso, para yo poder como médico veterinario de pequeñas especies, de clínica veterinaria, para eutanasiar yo tengo que hacer todos los exámenes respectivos. ¿A qué se me refiero? Sangre, ecografía, resonancia si fuera el caso, y yo emito un informe al respecto. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo puedo eutanasiar un animal siempre y cuando mi criterio lo permita y el tutor lo autorice. La unidad de bienestar animal solamente eutanasia animales que no tengan tutores. Esa es la diferencia, por ejemplo. Animales callejeros, animales que tienen enfermedades terminales o virales que pueden comprometer la vida de los otros animalitos, pero no tienen tutor. Hay que tomar muy en cuenta esas diferencias, porque si es que tiene tutor y se demuestra que está abandonado el animalito, ahí caen las multas respectivas y se le entrega al tutor el animalito. Y ahí el tutor pasa a donde mí y yo comienzo a hacer todos los exámenes respectivos. Si yo como veterinario, sin exámenes, eutanasio un animalito, puedo terminar incluso en la cárcel, porque es ilegal. Ahora, de parte de la unidad de bienestar animal, sobre todo en este caso, ¿no?, de que también se podría aplicar la eutanasia en los perritos que son agresivos, ¿realizan antes algún tipo de seguimiento para ver si de verdad no es reversible su temperamento? Justamente todos los protocolos, cuando nosotros encontramos un animal o es rescatado, porque nosotros tenemos animales que son rescatados de hogares donde les han tenido en pésimas condiciones, donde muchas veces están encadenados tiempos súper prolongados y este tipo de cosas. Entonces los animales a nuestros centros llegan con muchos traumas, con miedos, con fobias. Entonces son animales que no llegan sanos etológicamente, ¿no? Entonces cuando llegan a nuestro centro, ellos se les realiza un chequeo clínico primero y luego un chequeo etológico. La etología es esta rama de la veterinaria que se dedica a estudiar el comportamiento animal. Es como los psicólogos de los veterinarios. Tenemos una etóloga y un grupo de veterinarios que junto con esta etóloga hacen este chequeo etológico, hacen pruebas etológicas y determinan si estos animales pueden ser puestos en rehabilitación o no. Hay animales que lastimosamente no pueden ser puestos en rehabilitación y puede ser por diferentes motivos. Muchas veces puede ser el tipo de la raza, puede ser a veces temas de tumores, por ejemplo, otros factores fisiológicos que afectan ya el comportamiento del animal, y eso hay también que tomar en cuenta. Entonces, luego de este chequeo etológico se determina si los animales pueden seguir este tratamiento o no, y cuando los animales son testeados al llegar a la unidad de bienestar animal contra enfermedades infectocontagiosas, como les decía, distemper, parvovirus, en el caso de los gatos, sida o leucemia felina. Si ellos no tienen estas enfermedades, pueden pasar a un proceso de cuarentena. Ahí se les vacuna, se les desparasita y pasan a este proceso de cuarentena que dura alrededor de 10-15 días. Y luego, si es que pasan este proceso de cuarentena, ellos son esterilizados, microchipeados, y ahí pasan recién al área de rehabilitación etológica, donde van a ser rehabilitados individualmente y colectivamente. Entonces se insertan en la manada, hacen paseos diarios junto con la manada, hacen también su terapia individual. Tienen todos los animales de la unidad de bienestar animal, tienen un entrenamiento básico, todos saben sentarse, dar la patita, este tipo de cosas, y son animales que están muy estables en el momento de ponerse en adopción. No salen en adopción hasta que este grupo de etología nos dice
este animal está listo para ser puesto en adopción. Y la idea es que... Reintegrarse. Exacto. a una Y la idea es familia. esa, que salgan animales estables para que no sean, porque muchas veces la gente cuando se lleva un animal a casa que no es estable, que me acaba el departamento, que se come cosas, que ataca a mis otros animales o a las personas, pues lo que hacen es o les vuelven a abandonar o devuelven el animal. Entonces la idea es que salgan estables y que puedan quedarse en sus hogares. En estos casos, cuando nosotros tenemos la rehabilitación durante todo este proceso y pasa el hecho de que el animalito, una de dos, o nos damos cuenta que no va a ser adoptado, o también nos damos cuenta que está tomando mucho tiempo ya de ser adoptado y el encierro también causa daños en la parte de comportamental de los animalitos. ¿Cuáles son las acciones ahí? ¿Ahí también se justifica la eutanasia o ustedes cómo manejan ese comportamiento cuando suceden estos casos que pasa en el manejo diario de albergues? Bueno, verás que no nos ha pasado. En realidad hemos tenido una buena rotación de animales y adopciones. Es súper interesante cómo se han ido dando este proceso. Y es súper lindo ver que, por ejemplo, cuando nos pasa esto que nos estamos quedando con animales, lo que hacemos es tratar de evidenciar su historia, contar la historia a la gente y por lo general llegan adoptantes a estos animales. Yo creo que lo que tú dices es súper importante porque también hay que considerar eso. El encierro, el albergue no es la solución para un animal, porque el animal necesita socializar, necesita tener un tutor responsable y muchas veces, como tú dices, pueden empezar a expresar comportamientos ya de estrés, el mismo hacinamiento a veces, el estrés de estar encerrados todo el tiempo, de tener que compartir con muchos otros animales, puede degenerar esto ya en un problema de comportamiento también. Entonces, mientras exista bienestar, pues no hay una razón de eutanasiar a los animales. Cuando su bienestar y su calidad de vida, que creo que es lo más importante, se ve afectado, pues es un momento de pensar en si realmente el animal está viviendo con esta calidad de vida y si no, pues entonces habrá que tomar también otras decisiones. Y esta es una decisión muy difícil en todo ámbito porque estamos hablando de una vida. ¿Cómo toma esa decisión? ¿Cuál es porque hay que ser sinceros y nos están preguntando tras cámaras y en los mensajes, ¿cómo se hace el procedimiento de eutanasia en los albergues? Porque en las veterinarias se tiene una idea un poco más clara, pero en los albergues en realidad no es diferente. El proceso es el mismo, pero mucha gente cree que en los albergues por hacerlo rápido, lo voy a decir muchas veces, piensan que les dan disparos o que o sea, hay historias de todo. Cuéntanos, ¿cómo se hace en la unidad de bienestar animal? Y lo que a la gente le interesa saber, ¿no? ¿El animalito sufre al momento de...? No, y justamente lo que tú dices es importantísimo porque como tú cuentas, para nosotros como veterinarios es un proceso muy doloroso. Nosotros como veterinarios estudiamos para salvar vidas, no para quitarle la vida a un animal. Entonces, en lo que nosotros hacemos es primero tener protocolos estandarizados y que además son súper técnicos donde uno va dando puntajes y al final esta ficha te da un puntaje determinado. Claro. Que es técnico y que además tú como veterinario pues te basas en ese puntaje para tomar la decisión. No necesariamente tú tienes que decir, no, este sí, este no, este sí, este no, porque en realidad la carga emocional que eso implica para una persona, para un profesional es súper alta. Nosotros también tenemos talleres de salud mental para nuestro personal porque en realidad la carga emocional es súper fuerte. Entonces, primero este checklist donde los profesionales van dando este puntaje y también se basa en estas causales también que dice la ordenanza, sobre todo en los 5 dominios, es también importantísimo. Hay siempre que pensar que una cosa es vida, otra cosa es calidad de vida. Claro. Y si es que el animal no tiene calidad de vida, pues se pueden tomar estas decisiones. Este proceso tiene que ser técnico, tiene que ser aplicado por un veterinario y además tiene que tener siempre temas de bienestar animal, ¿no? Entonces, lógicamente hay que sedar al animal, hay que utilizar productos que son especiales para producir esta muerte digna
y que no, sobre todo que no sufran. Eutanasia significa, es un proceso humanitario de terminar con este dolor o este sufrimiento de los animales, y es así, tiene que ser indoloro, tiene que ser súper empático, porque ese momento es como, tiene que ser muy importante y tiene que ser lógicamente muy técnico. Como tú lo dices, ¿no? Vida diferente a calidad de vida. Claro, esa es una palabra muy importante, una frase. No es lo mismo tener vida a calidad de vida. Y normalmente en los procedimientos de eutanasia, cuando están hechos técnicamente, el animalito simplemente se duerme. No es que vas a ver un animal que llore, que chille, que tenga dolor, que entre en un sufrimiento prolongado. El proceso de eutanasia, si es que está bien hecho, con los protocolos adecuados y supervisado por un médico veterinario, dura máximo 5 minutos. No dura más tiempo. Entonces, y el animalito simplemente se duerme. Entonces, es importante tomar en cuenta que en la unidad de bienestar animal, en los albergues, en la parte de medicina de menores e incluso en la medicina de mayores y de producción, siempre se va a tratar de priorizar la calidad de vida de los animales, y siempre el objetivo como médicos es dar una muerte digna al animalito, porque también para nosotros es complicado hacer esto. Imagínate, nosotros estudiamos para salvar vidas, pero muchas veces el salvar una vida es dar una muerte digna a un animal. A un animalito. Y justamente en nuestro segundo invitado es precisamente para hablar de ese tema, ¿no? Sí. De cómo sobrellevar la parte emocional los veterinarios cuando se enfrentan a ese tipo de procedimientos. Mi querida Cari, para ir cerrando, ustedes quizá, o cómo es ese proceso, cómo se manejan, quizá en albergues, tienen a estos perritos que su comportamiento no mejora, que tienen enfermedades incurables y que ellos no tienen los medios para o el escenario para realizar este tipo de eutanasia, para darles una muerte digna. ¿Pueden acercarse a la UVA o cómo se manejan en ese aspecto ahí? Bueno, en realidad, si es que es una solicitud de la ciudadanía, digamos que no tienen accesos o no tienen recursos para acceder a un veterinario, pues podrían acercarse, ¿no? Porque en realidad para eso está la unidad de bienestar animal. Es importantísimo que la gente conozca que podemos acceder a ciertos servicios, ¿no? Lógicamente hay que tomar en cuenta, porque hay personas que sí tienen las condiciones para acceder a un servicio veterinario, y en realidad nosotros lo que nos encargamos es de los animales que no tienen tutores, pero por ejemplo, si hay un animal que está sufriendo, pues lógicamente estamos nosotros para darle este bien morir, ¿no? Una muerte digna. Agradecemos mucho, muchas doctora gracias. Karina Pisco, directora de la Unidad de Bienestar Animal de la ciudad de Quito. Es importante tomar en cuenta cómo se realizan estos procedimientos, y siempre será un gusto tenerte aquí en el sede Doctor 7, explicando y educando a la ciudadanía de cómo es el trabajo del veterinario y todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Muchas gracias por estar aquí. Que no solo sea una segunda, sino una tercera, y las veces que sean necesarias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con esto nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Doctor 7. No se vayan. 5:28 de la tarde, gracias por seguir acá en nuestro programa especial miércoles de salud veterinaria. Vamos, antes de continuar, mi doc, con nuestro segundo invitado para enfocarnos esta vez en el profesional que realiza este proceso de la eutanasia, que es el veterinario, porque siempre nos enfocamos en sí, el dolor de la mascota, el dolor del tutor, de los allegados, pero ¿cuándo hemos dicho y el veterinario? ¿Qué pasa con el veterinario? Eso justamente lo vamos a hablar en este momento, pero antes vamos a ver cómo van esos resultados de el Animal Trivia del día de hoy. La pregunta, ya sabe que tiene que hacer su respectiva votación en @doctor7.es. ¿Qué factor debe considerarse al decidir la eutanasia para una mascota, Doc? La opción A hasta el momento nos dice un 11%. El costo del procedimiento es la opción A. La opción B, la calidad de vida y el bienestar del animal, un 89%, y la opción C, la cantidad de espacio disponible en el hogar. Este tiene un 0%. Miren ustedes, aunque al inicio del programa me decían, Doc, la opción 1 tiene lógica, pero mira, hay gente que sí cree que el costo del procedimiento es algo que influye en la eutanasia. Sí, por supuesto. A ver, viéndolo de la manera que, como yo le hice la pregunta hace unos minutos a Cari, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo tengo a mi mascota? Pero en realidad y pasa, Doc. Es una realidad que por más de que yo veo sufrir a mi mascota, no
puedo acceder a que tenga una muerte digna por los costos. Y justamente también hablaremos el día de hoy con respecto a eso, ¿no? Pero eso más adelantito, porque ahora ¿qué viene, Doc? Hoy, ahorita, tenemos otro invitado especial, porque les dijimos que hoy estamos llenos de invitados. Tenemos al médico veterinario Ángel Insuasti. Él se ha enfocado mucho en la parte emocional de los veterinarios. Él se dedica al coaching, él se dedica a manejo emocional de todo el gremio veterinario, que te soy muy sincero, y él se podría decir que es pionero en el tema, porque la salud emocional de los médicos veterinarios ha estado siempre olvidada. Así que ahora ya tenemos a alguien que se preocupa de este tema, y por eso está el Doctor 7. Bienvenido, Doc, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Qué gusto. Tenemos al indicado y a los mejores, obviamente. Siempre lo mejor en Doctor 7. Pero bueno, cuéntame un poquito tú, en el ámbito que has ingresado de la medicina, o sea, del ámbito laboral veterinario, ¿qué me puedes hablar tú sobre, en general, de la parte emocional de los veterinarios? ¿Qué has podido ver? ¿Estamos tan locos como creemos realmente? ¿O realmente es una de las profesiones con más tasa de suicidios en el mundo? ¿Por qué crees tú que pueda pasar esto? Claro, mira, es importante tener un fundamento previo ahí. Y recalco que una de las cosas más importantes es que, como han venido hablando incluso con Karina, es el contexto en el que se desarrolla este proceso de la eutanasia. Uno de los más importantes es distinguir eso y, como profesional veterinario, entender y analizar cada aspecto para poder realizar una eutanasia, porque a la larga, a nivel emocional, eso es una carga que un veterinario se lleva. Y mira que a partir de eso, pues en medicina de pequeñas especies, ya encaminándonos a eso, es un acompañamiento al final de la vida. Y eso es una de las cosas que aprendí y revolucionó a nivel personal, pero también a nivel del gremio. Porque no solo es el hecho de realizar el proceso de eutanasia como tal, sino ya de hacer un acompañamiento al final de la vida, por ejemplo, en enfermedades terminales. Y ese acompañamiento genera confianza, genera también un manejo de estrés profesional y, más allá de eso, también ayuda a mantener esos niveles de estrés bajos y que uno pueda desarrollarse profesionalmente bien. Algo que yo he notado cuando yo he tenido que hacer procedimientos de eutanasia, y esto es una vivencia y sentimiento personal, uno como médico tiene que manejar las emociones del tutor, porque el tutor obviamente está perdiendo su mascota, su compañero de vida, y está destruido ahí. Tiene que manejar las emociones del veterinario, porque muchas veces tenemos que eutanasiar pacientes que hemos visto crecer y envejecer. Y luego tenemos que manejar las emociones también del animalito y hacer un trabajo técnico veterinario adecuado. Imagínate el peso emocional de ese momento, no solo del veterinario, sino de todo el equipo que está junto al paciente haciendo todo lo posible para darle una muerte digna. Entonces, imagínate también en el ámbito veterinario, tú, ¿cómo le ves eso? Y tú haciéndole frente, ¿no? Porque si el veterinario no es la persona que está ahí poniéndose frente, imagínate cómo poniéndose fuerte, ¿qué podemos esperar del tutor? Imagínate, muchas veces ha tocado, colegas se saben historias, que nosotros estamos frente a la eutanasia y a nosotros nos ven serios, porque estamos en el momento profesional. Pero el tutor abandona la sala y nosotros damos media vuelta y adentro hay muchos pacientes, muchos colegas, y en lo personal nos hemos quebrado en llanto, porque estamos arrebatándole la vida a un animalito. Es duro eso, pero también estamos dándole una muerte digna. Y más que eso, carga emocional. Entonces es durísimo, ¿no? Sé, y ¿sabes cuándo pega más fuerte? Y tú me puedes ayudar en eso, Ángel, es en el hecho de que los nuevos veterinarios, los que están empezando en esta carrera, la primera eutanasia que tú haces te marca la vida. ¿Sí? ¿Y cómo ves tú eso en el desarrollo? ¿De qué manera y qué tanto, según tu experiencia, Ángel? Claro que sí, o sea, parte de que muchos de esas experiencias de veterinarios no tienen la idea clara o el panorama para poder abordar este tipo de situaciones que son a quemarropa. Al estudiante como tal no se habla, no hay una materia o un desarrollo académico específico para poderles hablar de estos temas en sí. Y obviamente cuando están en práctica, esa cuestión les afecta muchísimo a nivel emocional.
Y, por ejemplo, personalmente, mi primera práctica, el primer día de mi primera práctica fue que vi una eutanasia. Realmente, para mí fue una carga emocional que le llevé por mucho tiempo. Y eso afecta emocionalmente. Pero mira, y ahí es donde hay estas implicaciones que surgen como el síndrome del impostor, surgen como el síndrome del cuidador, incluso como el estrés por compasión. Ese es uno de los más importantes conocer, puesto que mira que hay uno de los estudios de una de las revistas importantes en Estados Unidos que te habla que el 50% de los veterinarios han experimentado estrés por compasión por más de 6 meses después de haber hecho una eutanasia en particular. ¿Y a qué te refieres por el estrés por compasión? Justamente el estrés por compasión es un gasto emocional que surge, esto nace de la frecuencia, de la alta frecuencia que tiene un veterinario por hacer un procedimiento de eutanasia. Entonces, decir que vienen a tu clínica, tú no tienes, y eso pasa en pequeñas especies mucho, que si en una clínica le dicen que no le podemos eutanasiar por X razones, van a otra clínica y veterinarios por costos o por muchas cosas, y tú los de ver mucho más, es que deciden hacerlo, pero no entienden ese nivel emocional porque no han tenido ese desarrollo académico, y ahí es donde a la larga sufren y sufren en silencio. Y mira que parte de las consecuencias que tienen es en el ambiente laboral es agotamiento, depresión, ansiedad, problemas de sueño. Pues lo más importante entender que incluso los veterinarios mientras duermen también están pensando, manteniendo qué hubiera hecho, qué hubiera pasado, cómo hubiera hecho mejor las cosas, cómo se sentiría el dueño. Son problemas que uno tiene en mente. Y parte de que eso a nivel profesional también nos lleva a cometer errores. E incluso más allá, no nos sentimos satisfechos en el ambiente laboral o no nos sentimos apoyados. Y en casos muy críticos llegan a pensamientos de suicidio. Mira que la profesión veterinaria es una de las profesiones con mayor tasa de suicidio en el mundo, 3.5 veces más que la de otras profesiones y la de la población en general. Entonces, cuesta mucho entender esto porque los veterinarios sufren en silencio y no lo hablan. Y mira que en ambientes laborales las causas, una de ellas, es esa relación que tú tienes con el dueño, esa relación que tú forjas. Somos seres humanos. A la final, nosotros, esa conexión que tenemos con el tutor y con la mascota, se lleva en nosotros en silencio. Y como tú bien lo dijiste, o sea, estamos ahí quizás inexpresivos, pero detrás de cámaras sí realmente nos quebramos en llanto. Y parte que no tienen ese apoyo, esa falta de empatía laboral tampoco. En donde, imagínate, en un trabajo, en un ambiente laboral en donde no les puedan apoyar, ellos no tienen con quién hablar, no tienen cómo expresarlo. Y es así donde toman decisiones erradas en su propia vida. Y hay que tomar en cuenta algo también, que dentro de lo que dice Ángel, en lo personal, las eutanasias más frustrantes que he tenido han sido cuando no se debe a que yo como médico no hice mi trabajo bien, sino cuando sé que el tutor, por su irresponsabilidad o por su mal manejo del animalito, conlleva a la eutanasia de ese animal. Un animal que pudo haber sido totalmente sano, pero por ni siquiera decisión económica, sino por decisiones personales, el animal no mejoró y tuvimos que eutanasiarlo. O también cuando tenemos cachorros a los cuales tenemos que eutanasiar y que sabemos que tenían toda una vida por vivir y por irresponsabilidad de los tutores. No vacunar bien, no manejar, pensar que los animales son objetos de comercio, comprar animales o cosas así. Esas eutanasias son las más frustrantes como profesional, porque sabes que estás arrebatándole una vida a un ser vivo, el cual pudo, si es que se hacía un manejo correcto, tener una calidad de vida óptima y disfrutar hasta la vejez. Entonces, en esos casos también, ¿cómo manejamos nosotros los veterinarios? Porque este programa también lo ven veterinarios. ¿Cómo manejamos esas emociones? Tenemos 3 minutitos para que nos digas y les digas a los vets cómo manejar la emoción ante eso. Así es, primero que nada, entender que nosotros somos guías y damos una asistencia técnica, pero no podemos reemplazar ese vínculo emocional que tiene el dueño y a la final no podemos ser juez y parte, no podemos reemplazar la toma de decisiones del dueño como tal. Es ahí que hacemos ese acompañamiento al final de la vida y damos un consentimiento con todos estos análisis que nos decía Arturo también. Tenemos que todos estos parámetros ver y ahí evaluamos. Y mira, hay estrategias también para que el veterinario pueda trabajarlo. Una de ellas... Dámelas, por favor. Sí, realmente. Una de ellas es trabajar en lo que es resiliencia y mindfulness, que no es más que la meditación,
pero una meditación guiada a través de coaches. Hemos desarrollado ese tipo de habilidades y hay también conversatorios y charlas abiertas a través del Colegio de Veterinarios de Pichincha. Hemos trabajado incluso a través de la Unidad de Bienestar Animal. Hemos trabajado en conjunto para que los veterinarios puedan aflorar, puedan sacar esos sentimientos guardados y entender que todo es un proceso. Entonces, eso es realmente parte del coaching, ¿no? Pero otros, entender que es un acompañamiento al final de la vida. ¿Cómo lo hacemos? Si ya el animal llega a tener una enfermedad crónica, nosotros desarrollar estrategias y recursos para aliviar el dolor de los animales o el sufrimiento con estrategias ya sean alternativas si es que el dueño lo quiere hacer. Tú sabes que ahora está en boga esto del CBD y realmente hay estudios y estadísticas que funcionan. Entonces hay que tomarlo también en consideración eso, pero al final del día una de las estrategias más fuertes es también elaborar o más bien capacitarse en comunicación efectiva y compasiva. En eso parte que nosotros debemos generar esa confianza con el tutor y también manejar nuestro estrés en un ambiente así. No olvidarnos, ¿no? Sí. Y es importantísimo también, ya para culminar, que ahorita se me vino a la mente, también cuando tienes que eutanasiar la frustración que uno siente, cuando esa eutanasia se da por situaciones económicas del tutor y por priorizar el bienestar animal del animalito y que no sufra, a pesar que si el tutor tuviera el dinero para tener el tratamiento, tener que eutanasiar. Y ahí viene el conflicto, pero doctor, ¿por qué usted no le da gratis? Porque también vivimos de esto. Entonces también llega un punto en que nuestro límite económico como veterinaria se ve truncado y ya no podemos ayudar más. Son varios factores. Son muchos factores que tendríamos un programa completo. El profesional también tendría que saberlo manejar. Así que muchísimas gracias, Ángel, por habernos acompañado. De verdad, el tiempo se nos ha quedado demasiado corto contigo. Nos encantaría tenerte una próxima vez. Un programa entero. Con mucho gusto, es dedicado especialmente para veterinarios, pero pues el tiempo en televisión dijiste tú. El tiempo en televisión es cortísimo y Ángel, muchas gracias por compartirnos. ¿Dónde te encontramos? Claro que sí, estoy en las redes sociales como The Veterinary Mentor, el Veterinario Mentor, y también al 098 42 69 726. Y esto es importantísimo. En este caso tenemos un veterinario que entiende la vida laboral veterinaria y que te apoya emocionalmente. Así que si tú eres veterinario, búscalo. Y de aquí nos vamos a una pausa porque el programa sigue con grandes invitados. No se puede desconectar, que el día de hoy el tema es la eutanasia, pero estamos enfocándolo de otra manera, así que no se lo pierdan. Ya volvemos. Último bloque de Doctor 7 y regresamos con este lindo mensaje que nos han enviado. Muchísimas gracias. Ya sabe que a pesar de ser un tema el día de hoy muy especial, recibimos muy gustosos sus mensajes. Doctor, buenas tardes. Ver morir a nuestras mascotas por muerte natural o por eutanasia es muy doloroso. Son parte de nuestro diario vivir todos los días. Aprendemos de estos seres maravillosos que nos acompañan con sus juegos, con sus halagos. Son tan fieles y comparto mucho esta opinión, mi doc. Sea cual sea la manera de que nuestras mascotitas partan de este mundo, siempre va a ser muy doloroso para el tutor, para sus allegados, como siempre lo dije, porque es la pérdida no de tu mascota, es la pérdida de un ser querido. Sí, y es bastante interesante eso y agradezco tu mensaje porque sí, eso es parte de la empatía que tenemos que tener como veterinarios, entender que están perdiendo un ser vivo que ellos quieren y ven como su familia. Entonces hay que saberlo manejar y ahí hay un juego de emociones muy grande y el profesionalismo es lo que prima. Y en este caso, para ya cerrar en el último bloque, vamos a hablar respecto a cómo tenemos que manejar las emociones de la eutanasia si eres tutor y si es que existe el duelo de las mascotas. Para eso tenemos a la invitada el día de hoy, a la psicóloga Paola Chacón. Bienvenida al set de Doctor 7. Nosotros aquí siempre con profesionales de calidad. Y respecto al tema, no teníamos que tratar de otra manera con una psicóloga. Hablamos de que los tutores, en este caso, e incluso los veterinarios, podemos experimentar el duelo posterior a una eutanasia y también cómo manejarnos ante el hecho evidente que vamos a tener que eutanasiar un animalito. ¿Y en qué momento solicitar ayuda de un psicólogo? Y si por esta razón de perder a nuestros animalitos, ¿se puede llegar a tener depresión en una persona? Claro que sí. Bueno, se puede hablar claramente de un luto porque es la pérdida de un ser querido.
a la final con los animalitos se genera un vínculo tan cercano, es un apoyo psicológico, es un apoyo emocional y no significa que porque sea un animalito o un perrito no podamos darle ese tiempo y ese espacio. Entonces, claro que sí, al fin y al cabo el duelo es el dolor y las personas lo pueden atravesar por la pérdida de un ser querido. ¿Y cómo nos preparamos antes del duelo? ¿Cómo nos preparamos para la eutanasia? Yo como veterinario ya le di la noticia al tutor que vamos a tener que eutanasiar por alguna enfermedad terminal, alguna calidad de vida del paciente o por varios factores. ¿El tutor cómo maneja eso? ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque en la vida profesional me ha pasado que mucha gente me pregunta, doctor, ¿será que lo que voy a hacer está bien? ¿Está mal? ¿Cómo jugar con ese efecto de culpa ante tomar la decisión de eutanasiar a tu compañero de vida? Algo que puede ayudar mucho aquí es informarse adecuadamente. Como decía el doctor, investigar cómo funciona el proceso, cómo se lleva a cabo, entender que los animalitos no van a sufrir y que es un proceso bastante humano. Eso ayuda mucho. También el poder comunicarlo con tus seres queridos, el poder hablar, el poder decir lo que tú sientes, lo que tú has estado atravesando. Eso puede ser sumamente terapéutico. No quedarte con todas esas emociones, no reprimirlas, sino poder compartirlas. Eso puede ayudar muchísimo en el proceso, el informarse y el compartir lo que a ti te está pasando y lo que tú estás sintiendo. Ahora, después de pasar o en este luto por pérdida de mi mascotita, Doc, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy quizá entrando en un cuadro depresivo? ¿Puede causar depresión la pérdida de una mascota? ¿Y cuándo decir, a ver, ya no puedo yo sola con eso, necesito ayuda? Claro que sí, una persona puede entrar en un cuadro depresivo y esto se puede ver con algunos síntomas. Por ejemplo, cuando la persona no está durmiendo bien, no está comiendo bien, no tiene sus rutinas, ya no es funcional. Entonces, por ejemplo, ya no va a la escuela, ya no va al colegio, no va al trabajo. También se ve muy claro el aislamiento social. La persona ya no sale, no quiere compartir, quiere pasar mucho tiempo a solas. Y un sentimiento, por supuesto, de tristeza y nostalgia que es prolongado. Entonces, esto es muy evidente y cuando esto ya dura, por ejemplo, más de un año, ya se habla de un duelo patológico y ya se está entrando en un cuadro depresivo grave y ahí es sumamente importante buscar ayuda profesional de un psicólogo clínico o personal de la salud mental, pero es muy importante abordarlo. Y es en la vía práctica de la medicina veterinaria, he tenido que convivir con el tema de, y esto es una línea muy fina, entre quién soy yo para arrebatarle la vida a un ser vivo y la otra es, le voy a dar una muerte digna a mi animalito. ¿Cómo jugar eso? Factores religiosos influyen mucho. ¿Cómo manejo yo como tutor este tipo de emociones? Porque yo como veterinario lo puedo manejar desde la parte técnica y profesional, pero como tutor que no tenemos este conocimiento clínico veterinario, ¿cómo lo manejo? Ayuda mucho el tema de la aceptación, porque a veces estas emociones mixtas pueden generar, como tú dijiste, una sensación de culpa. Entonces es entender que pueden coexistir estas dos cosas. Puede existir la pena por la partida de este ser querido y por ver a alguien que nos importa tanto morir y que se vaya, pero también hay por otro lado este sentimiento de ya no va a estar sufriendo, ya se le va a terminar su dolor. Entonces pueden coexistir estas dos cosas y lo que ayuda mucho es aceptar que es parte del proceso, el sentir este tipo de cosas, el sentir el dolor, el sentir la culpa y poco a poco procesarlo. Permitir también sentir en tu cuerpo. Cuando te sientes triste, ¿cómo se siente en tu cuerpo? Cuando te sientes enojado, ¿cómo lo expresas tú? Y al permitirte entenderlo y también expresarlo, esos procesos emocionales poco a poco van fluyendo. Entonces, eso ayuda bastante. Ahora, mi Doc, hablemos desde el punto de vista o desde la posición del acompañante. Es decir, si tengo a mi familiar y tuvo la pérdida de su mascotita, ¿cómo yo... ¿Qué es lo que debo hacer? Porque, no sé, si me preguntas a mí, yo preferiría no tocar el tema. Pero hasta qué punto está bien o está mal. Exacto, lo toman como a burla, como que ya, o sea, ya ponte bien, se te murió el perro y ya eso es todo. No, ¿qué hacer ahí? ¿Qué actitud tomar? Porque actualmente, Doc, incluso ahora ya hay funerarias veterinarias. Entonces las funerarias te dan procesos de duelo, velación, sacerdotes, dependiendo la religión. Entonces, y hay gente que lo toma como burla. ¿Cómo manejas eso? Primero, lo que tú dijiste me pareció sumamente importante. Evitar este tipo de comentarios de solo es un perro, ya olvídalo, ya supéralo, porque no es solo un perro.
Es un ser que fue tan importante para esa persona, entonces darle esa importancia, darle ese espacio. Y también algo que ayuda mucho es preguntarle qué necesitas, cómo te puedo ayudar, porque como tú dijiste, hay personas que prefieren pasar el tiempo a solas, hay personas que prefieren un abrazo, personas que prefieren hablarlo. Entonces, el poder preguntarle cómo puedo ser de utilidad para ti, pero estoy aquí. El que esa persona sepa de, ok, tengo a este ser querido que me acompaña, que si yo necesito hablar o necesito un abrazo, va a estar ahí para mí. Entonces, hacerle saber a la persona que estamos disponibles y dispuestos para brindar cualquier tipo de ayuda y que les vamos a apoyar como ellos lo necesiten. Y te comento en este caso, Lari, una vivencia personal que la tuve que experimentar hace 1 año y medio. Yo tuve que tomar como juez y parte tuve que ser. Tuve que eutanasiar a la perrita que vivió conmigo durante 14 años, imagínate. Entonces yo fui el veterinario que le diagnosticó un tumor en vaso, fui el veterinario que quiso operarle ese tumor y en quirófano se dio cuenta que el tumor había invadido todo el cuerpo. Tuve que volver a cerrar, por así decirlo. Luego yo mismo tuve un proceso de aceptación de la situación, ya como tutor del animalito, y al mismo tiempo el conflicto veterinario de no, ya el animalito no se va a curar, va a eutanasiarse, pero no quiero perder a mi mascota de 14 años, a mi compañía. Hasta que un día ya no dio más mi animalito, y quien tuvo que eutanasiarle fui yo mismo. Entonces imagínate la carga emocional de todo eso. Fui tutor, veterinario y todo el peso junto. Tuve que buscar ayuda psicológica porque tuve que vivir mi duelo, tuve que vivir también el proceso de culpa como médico y como tutor al mismo tiempo. Entonces, la ayuda psicológica en estos casos es muy importante para manejar emociones. Cada ser humano somos distintos, sabemos cómo afrontamos estos problemas, pero la ayuda psicológica es vital. Y en tu vida profesional, Doc, ¿cuántos casos has tenido de depresión por pérdida de mascotas? Porque ahora ya se habla de eso. En tu vida profesional, ¿cómo se ve eso? He tenido bastantes casos, sinceramente, y vienen muchos pacientes justamente por esto que tú me comentaste, este sentimiento de soledad. Me siento incomprendido, siento que no tengo con quién hablar de esto. Por eso yo recalco la importancia, es tan terapéutico el poder expresar lo que tú sientes. Si te cuesta hablarlo, está bien, hay personas que les cuesta hablar, escríbelo, háblalo contigo mismo, pero el poder sacar lo que tú sientes y buscar un círculo de apoyo. Lo que tú me comentaste que experimentaste, es un proceso súper duro, muy difícil, y aquí ayuda muchísimo esta red social de apoyo. Tener personas, colegas, un psicólogo al que tú puedas acudir y decirle todo esto que tú estás experimentando. Y la como idea es no tenerlo veterinario, reprimido. Me ha pasado que llegan los tutores a decirme, después de la eutanasia vienen al siguiente día o después de 2 días, doctor, hice bien. Ahora como veterinario, tú desde el lado psicológico, ¿cómo manejo yo esa emoción? ¿Cómo le digo al tutor, sí lo hiciste bien, pero ya, mi carga emocional también cuenta? ¿Cómo manejo eso? Ajá. Aquí se puede evitar, por ejemplo, juicios de valor, de estuvo bien, estuvo mal, cómo tú te sientes con este proceso. Porque si entramos de estuvo bien según quién o para quién, pueden entrar muchos temas religiosos, temas de culpa. Entonces, evitar esto de categorizar en bien o mal, sino verlo como la experiencia en general. ¿Cómo te está afectando? ¿Cómo te duele? ¿Qué sientes? Capaz hay emociones mixtas, como hablábamos. Entonces, sí, hay varias herramientas que se pueden utilizar en el tema del duelo que son muy útiles. Perfecto, mi doc. Invitados que nos has traído el día de hoy. Ustedes ya saben como que... para irnos de largo contigo. Le pedimos permiso al Chef Bigotes y nos vamos hasta las 7 de la noche hablando justamente de este tema. Y el material lo da. Por supuesto. Porque son sí. temas que no se tocan actualmente, pero ya existen. Emocionalmente, veterinarios, tutores, somos seres vivos que sentimos, incluso los animalitos, se habla ya que ellos tienen un nivel de conciencia y sentimiento. Entonces, todo es un conjunto que debemos manejar de manera correcta. Pero, Doc... Y en conjunto. Y en conjunto y es. trabajo con profesionales, porque eso es importante. Mi Doc, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ver, a por favor, ustedes. cuéntale a esa gente que te está viendo en este momento, ¿dónde te encuentran? Pueden encontrarme en redes como well-bing-online o al número de teléfono 09-6200-9709. Perfecto, mi Doc, ahí está usted, también tómale fotito a los contactos que están en este momento apareciendo en pantalla. Y ahora sí, es momento de el Animal Trivia, mi Doc. A ver, ¿cuál fue la respuesta que usted más votó desde su casa o desde donde nos haya estado viendo? ¿Qué factor debe considerarse al decidir la eutanasia
para una mascota, Doc? La opción A nos dice el costo del procedimiento 9%, la opción B la calidad de vida y el bienestar animal 91% y C la cantidad de espacio disponible del hogar. En este caso, la opción correcta y la más votada es la calidad de vida y el bienestar animal. De largo, mi Doc. En todo procedimiento de eutanasia, independientemente en donde se realice, en albergues, en clínica de menores, en también producción de alimentos, todo animalito, todo ser vivo merece tener una vida digna y una muerte digna. Así que preparémonos, informémonos un poco cuáles son los criterios de eutanasia, cómo se manejan en las diferentes áreas del mundo veterinario, porque el mundo veterinario no es solamente lo que vemos aquí, sino es un amplio mundo que cada uno tiene sus criterios. Y es lo que justamente el programa del día de hoy ha intentado hacer ver a toda esa gente pues, que nos está viendo desde sus hogares aquí en Doctor 7, y es generar conciencia, saber cuál es el proceso, en qué casos, para que también, como dijo el Doc, tenga clara la película. Y que el animalito, la diferencia no es de entre tener una vida a una calidad de vida. Y si es que estás en el ámbito veterinario, que también ven el programa, o eres un tutor que perdió su animalito, busca ayuda profesional. Así es. Porque ese peso emocional no se puede manejar solo. Y Perfecto, sin más mi que Doc. decirlo, Nos despedimos y nos vemos el día de mañana también con el doctor Arturo. ¿Qué veremos Besos. mañana? Chao, Tenemos chao. programa especial por el Día Mundial del Perro, así que no se lo pierdan. Adiós. Chao. Todavía seas mi novia y te propongo un romance de esos que se daban antes.